Estamos entrando ya a la última hora de Buenos Días Región en este último día de abril, 30 de abril. Frío, hace frío, veo a todos mis invitados llegando con frío, con abrigo, pero nosotros le quitamos el frío e intentamos primero entregarle el calor del afecto y luego el seleccionado en origen, el tostado de Punta Arenas, el rico café blend. Y ahora tengo como invitado a quien es el presidente del Sindicato de los Trabajadores Administrativos en la Cormupa. ¿Por qué lo he invitado? Bueno, para hablar qué es lo que está ocurriendo con educación. Ayer teníamos al diputado Gabriel Boric, que fue el gestor de la reunión que se produjo entre el ministro de Educación, el subsecretario, parlamentarios, dirigentes gremiales, de los asistentes de la educación, de los profesores, de los trabajadores de la administración, y ahí participó Ricardo Yarzo, para ver qué ocurre con este traspaso a la Agencia Local de Educación desde los municipios, proceso que ya está en marcha y que en la región se debe implementar el próximo año, y lo que ha causado el rechazo de parte del Consejo Municipal, de los gremios fundamentalmente, y es por eso que vamos a hablar sobre este tema no menor con Ricardo Yarzo, nuestro invitado. Ya has disfrutado del café blend, sí. Te has quitado el frío y bueno, ante todo bienvenido, gracias. Buenos días. Gracias, don Vladimiro, siempre un gusto estar con usted y claro, qué mejor que con un Patagonia Blend, que es reconocido en muchos lugares, piden de repente que uno envíe Patagonia Blend, porque de verdad que es muy rico, no es porque seamos de Magallanes, sino porque viene bien en la mañana. Y bueno, quizás no nos vino tan bien el sorbo que nos dio el ministro ayer, porque no tiene café blend. No, fue bien amargo. Pero claro, fue una reunión extensa. Primero debo decir que no es habitual que los ministros se reúnan con gremios de regiones, eso sí. No es muy común. Así que agradecer las gestiones que hicieron ahí los parlamentarios, Gabriel Boric y otros. Estuvo también presente en las reuniones previas el diputado Karim Bianchi, el senador Bianchi. Ya. Y bueno, en la reunión él nos plantea tres cosas para ser preciso. La primera es que él no se va a mover ni un centímetro de la ley, y lo dijo en reiteradas ocasiones. Plantea que es un proyecto de ley que viene desde otro gobierno y que por tanto él no va a hacer algo que después suponga que le eche la culpa del parar la educación pública. Lo dijo así de claro y fue el inicio de la reunión. Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa que planteó es que lo que nos fue mucho más profundo, no más duro, que dijo, y en este nuevo sistema no caben todos. O sea, lo dijo así de directo, no estoy poniendo ni sacando nada de lo que dijo. Nada de estudio, vamos a ver, no. Derechamente, ¿cuál va a ser la realidad? Así es. Entre un poco jocoso para él, pero dijo, bueno, una de las gracias de ser el ministro peor evaluado es que no tengo ninguna necesidad de buscar aplausos porque... No soy candidato a nada. Claro. Y bueno, nos dejó inmediatamente en una posición muy compleja, muy compleja. ¿Hubo diálogo, hubo conversación, hubo preguntas? Sí, hubo interacción luego. Luego de eso le planteamos al menos 3 puntos que nos parecen fundamentales. Uno que tiene que ver con que la experiencia de los otros servicios locales no ha sido buena y por tanto lo razonable sería analizar esto, ¿no? Por lo menos ponerle una pausa. Segundo... pero no está dentro de la ley. Evaluar, por cierto, cómo ha sido el desempeño de los servicios locales para continuar, digamos, desmunicipalizando. Así es, y la evaluación ya está, y la evaluación es súper mala. Lo que pasa es que está en la voluntad del ministerio y del presidente el poder cambiar el calendario. Lo que nos dijo el ministro hace unos días es que él no está dispuesto a pagar ese costo político, si finalmente eso es lo que nos está diciendo. Y de hecho emplazó a los parlamentarios a decirle, bueno, si hay un acuerdo con la gente de la oposición, entre comillas, del Parlamento, bueno, ahí sí se abre. Pero comprenderá que en un escenario como este,
Pero qué costo político, si ya no tienen fondo político, honesta y sinceramente, bueno, ¿no? sí, bueno, eso. Además nos tocó justo la reunión después de que Piñera tuvo que salir a decir lo del 10%, entonces el ánimo estaba bien caldeado. Justo creo que estábamos conversando y estaba por CNN el presidente asumiendo la derrota. Entonces fue justo en un momento tampoco no muy adecuado para dialogar. Pero le planteamos la segunda tesis de que estamos al medio de una pandemia. No es muy razonable tomar estas decisiones cuando la cesantía supera los 2 dígitos, tenemos un problema sanitario importante, lo más probable es que esto va a continuar hasta fin de año y no sabemos si más allá, y por tanto lo razonable también sería esperar. Estaba el CEREMI también, ¿no? Sí, sí, el CEREMI no intervino mucho, la verdad es que debo decir que en eso ahí había un CEREMI más bien ausente que presente. Nosotros creemos que el diálogo con el Ministerio a través de su ministro fue más fructífero que con lo que se había logrado en 6-7 años acá en la región. Y por tanto, la reunión fue principalmente en diálogo con el ministro, ¿no? que era el actor que además tomó él mismo el control de la reunión. Él fue el que llevó adelante incluso el ceder las palabras y todo. Y bueno, y también el punto de la nueva constitución, ¿no? Todos sabemos que va a haber un cambio institucional, entonces lo razonable sería también esperar ese acontecimiento. Bueno, ante todo nos dice que fue muy estricto en mantenerse con que él iba a hacer cumplir lo que está y no se salió de eso. Y por tanto, bueno, nos quedó otra que plantearle que lo que iba a provocar eso es que eventualmente iba a haber una movilización importante en Magallanes, como ha pasado muchas otras veces en la historia, ¿no? Y le hacíamos ver, ministro, no va a ser la primera vez que una movilización parte en Magallanes y termina siendo una movilización en el resto del país. Bueno, antes hubo silencio, la verdad que tampoco hubo mucho, pero tenemos mucha conciencia que eso puede ocurrir. Estamos comunicando con gente de Calama, de Ñuble, de otros lugares, y vamos a movilizarnos y vamos a incentivar a nuestros compañeros y compañeras de otros lugares para que esto vaya más allá de estas fronteras, ¿no? Que me parece que es la única forma que nos queda. O sea, lo que se está solicitando en definitiva es la postergación. Así es. Tampoco es que esto termine, sino esperemos, es razonable en este escenario de pandemia, de crisis, de todo, esperar, y más encima cuando hay una mala evaluación, porque si hubiera habido una buena evaluación, don Vladimiro, íbamos a estar acá conversando otra cosa, íbamos a decir, bueno, ¿cómo hacemos para que esto funcione? Sí, porque digamos las cosas como son, todos estábamos absolutamente convencidos que el camino era la demunicipalización debido a las dificultades que han tenido casi el 85-90% de los municipios para tener una buena educación pública. Y también estaban de acuerdo los sindicatos, ¿cierto? Fue liderado en la época Gajardo por el Colegio de Profesores, sin ninguna duda. Y yo recuerdo con picos militantes de Revolución Democrática que estuvieron a cargo en el Ministerio de Educación trabajando la desmunicipalización, los cambios que deberían producirse en la educación pública de Chile. Y esto fue aprobado en el gobierno de Michelle Bachelet y se puso en marcha en el gobierno el primer experimento en el gobierno de Michelle Bachelet, y ahora, bueno, llegaba a Magallanes, pero llega en un momento en que, primero, que hay ejemplos en que este traspaso no ha dado los resultados esperados. Vaya, ¿no pensaron los integrantes del Poder Legislativo los errores que se estaban cometiendo? 2, de que estamos en un momento de pandemia, en un momento excepcional. Y yo creo que ese periodo, Ricardo, este periodo debería significar intentar reestudiar la ley y hacer los cambios que haya que hacer. Pero hay un hecho evidente. Hoy la educación pública en Chile, y desafortunadamente Magallanes no es la excepción, y Punta Arenas en lo particular no es la excepción, tiene plantas infladas, de acuerdo a la cantidad de estudiantes. Entonces, hay 2 caminos. 1, se refunden establecimientos educacionales, quedan profesores a mitad de camino, quedan asistentes de la educación a mitad de camino, y van a quedar funcionarios de la administración municipal, en la Cormupa, también fuera de camino. O lo otro es potenciar de tal manera la educación pública, de tal manera de que todos sientan la necesidad de concurrir a los planteles educacionales porque son de excelencia, y al haber más alumnos se va a justificar la existencia de más profesores, más asistentes
y yo no sé si en la parte administrativa, que es un tema distinto, ¿no? Si esa cantidad de administrativos son los que se necesitan para administrar la educación pública, no en la comuna de Punta Arenas, ojo, en toda la región. Es un tema que vamos a seguir conversando, Ricardo, porque si tú tienes la gentileza, me puedes acompañar la próxima media hora, donde yo también tengo como invitado a Víctor Hernández para hablar de la literatura, pero vamos a hablar también de la educación. Entonces mucho me gustaría que me sigas acompañando, porque tú me vas a permitir, te pido la licencia, para recibir y saludar al Ceremi de Transporte y Telecomunicaciones en la región de Magallanes, Marcos Mella, porque se terminó el conflicto, ¿verdad? Ya lo informábamos y comentábamos esta mañana incluso con Manuel Cárdenas. Se firmó un protocolo de acuerdo con la República Argentina también y sus autoridades, con los camioneros, que son los choferes, digamos, y no los empresarios. Y queremos hablar sobre estas situaciones que han ocurrido durante las últimas horas, la última semana, con Marcos Mella, que tiene la gentileza de atendernos. Ceremi, ¿cómo estás? Un gusto, muy buenas tardes, bienvenido. Buenos días, buenos días. Buenos días todavía, Vladimiro. Sí, buenos días. Buenos días. Gracias por darme la oportunidad de hablar. Me ha sido difícil encontrar tiempo durante esta semana para poder conversar con usted, que me había invitado un par de oportunidades, pero no tuvimos que reprogramarlas y fue difícil debido a la contingencia, que teníamos que estar mucho rato, a veces viajando a San Gregorio a conversar. Pero la verdad que primó la cordura, primó las buenas relaciones, primaron los entendimientos, y eso habla bien de todas las partes que estuvimos involucradas en esto, y que logramos encontrar una vía para empezar a caminar hacia una solución. Marco, yo compartí esta mañana, reitero, con Manuel Cárdenas, el presidente de SEDUCAM, y este es un convenio, un acuerdo que viene desde hace 40 años, desde el año 74, firmado durante la dictadura, ¿no?, por el presidente Pinochet, y que no ha sido sujeto a ninguna modificación. Vale decir, lo que se acordó, han cambiado los tiempos, ha pasado mucha agua bajo el puente, hay muchos gobiernos, hay otra actitud social en ambos países, en Chile y Argentina, y ahora ustedes, firmando este acuerdo de un protocolo, creo que se dieron un plazo de 45 días, ¿no?, para establecer un protocolo definitivo con las autoridades de Argentina y Chile. En 45 días van a hacer lo que no se hizo en 40 años, y recién a 40 años reacciona el Estado de Chile para informarle al gobierno argentino las violaciones de derechos que han experimentado los transportistas chilenos a través de los tiempos, porque son violaciones de derechos, incluso diría derechos humanos, porque se le impiden cosas mínimas, ¿no?, como las necesidades fisiológicas en estos momentos de pandemia. Sin duda lo que has descrito, Vladimiro, resume muchas de las cosas. Yo agregaría un poco, ayer cuando terminó esto con la firma, las personas que estaban encabezando esta movilización, don Jaime Cárdenas, don Sergio Fernández, estaban muy emocionados, porque en el fondo ese simbolismo que era la firma, ellos lo involucraban en todo lo que tuvieron que pasar en estas últimas semanas, y fue lo que se le manifestó al embajador Bielsa de parte de ellos, bueno, y de parte de nuestra intendenta, doña Jennifer Rojas, que le manifestó que esto no podía volver a ocurrir, que era importante que avancemos en un acuerdo nuevo, porque obviamente lo que ocurría el año 74 no es lo que está ocurriendo hoy día. Yo creo que el año 74 circulaban un cuarto de los camiones que circulan hoy día. Teníamos unos medios tecnológicos por los cuales se hacían las comunicaciones, que eran cartas, y no la inmediatez que tenemos hoy en día para enterarnos de los problemas. Entonces, obviamente que el acuerdo
que existe hoy en día, que debe ser refrendado por los ambos parlamentos, debe ser actualizado, y eso es un camino que hay que trabajar. Pero bien decía el embajador Bielsa, el embajador chileno, y también nuestro embajador, el embajador Nicolás Monker, decía, oiga, pero también tenemos que trabajar en el hoy, ¿ya? También tenemos que trabajar en el hoy, y parte de trabajar tanto en la modificación del convenio, tenemos que trabajar en el hoy de cómo solucionamos los convenios, los problemas que tenemos hoy en día, porque el convenio habla de muchas cosas, pero no dice cómo solucionar los problemas. Y eso es un poco lo que planteó el embajador, que encontremos alguna forma entre ambas cancillerías de establecer los protocolos para solucionar cada vez que tengamos algún conflicto. Marco, perdón, Seremi, me está hablando de Rafael Bielsa, no solamente el hermano de Marcelo, sino, y por eso quiero hacerle la consulta, si es que Rafael Bielsa, hoy embajador en Chile, conocía los antecedentes de este convenio. Y le hago la pregunta, porque Rafael Bielsa fue ministro de Relaciones Exteriores de la República Argentina. ¿Tenía antecedentes de la existencia de este convenio? Sí. Yo me imagino que sí, no le he hecho la pregunta exacta, ¿ya? Pero sí quiero manifestar que la voluntad, que es lo que más nos interesa a nosotros hoy en día, la voluntad de trabajar está la voluntad de solucionar el problema. Yo la verdad que fuera de preocuparme por lo que ha ocurrido, porque es cierto, uno tiene que ocuparse en lo que viene. Y en eso es lo que nosotros vamos a hacer. Estamos a cabo en este transcurso de la mañana, estar organizando las reuniones que vamos a hacer diariamente para ir avanzando en la preparación de los borradores, que nosotros nos comprometimos a entregar el primer borrador a Argentina en 15 días, para que ellos nos respondan, una vez que basado en el borrador que nosotros entreguemos, de cómo vamos a seguir avanzando, cosa que podamos ir concretando el producto que se comprometió, valga la redundancia, en el acta que firmamos ayer de acuerdo. Cuando yo digo que ha corrido mucha agua bajo el puente y los tiempos han cambiado, ¿verdad?, desde el año 1974 a la fecha, me pregunto yo, se preguntarán todos, y se preguntarán también los choferes y los transportistas, ¿cómo puede intervenir un tercer país, Chile, sobre lo que acontece en otro país? Y un país que es federado y donde sabemos positivamente que no siempre los gobernadores están alineados con el presidente de la República y con el gobierno de turno. Toman decisiones propias cada uno de los estados o gobernaciones en un país federado, un estado federado como Argentina. Entonces, qué requete contra difícil, y sobre todo, ¿no?, existiendo esta efervescencia social, que en estos momentos no solamente ocurre en Chile y en Argentina, en el mundo entero hay una efervescencia social que es distinta a lo de otros tiempos. Hay una conducta, se ha cambiado de cultura. En consecuencia, tan difícil es asegurar, ¿sabes qué?, esto se va a hacer de esta manera y lo vamos a respetar a rajatabla, cuando todavía siguen los piquiteros en Neuquén. Sin duda, Vladimiro, y ese es el problema de los tratados antiguos. Los tratados últimos que ha establecido Chile y los países en general en el último tiempo, ¿qué tienen de diferencia con los pasados? Empiezan a implementar comisiones de seguimiento. El tratado actual de libre tránsito, no especifica una comisión de mantenimiento del tratado, de ir viendo los temas, de ir poniendo las cosas en las mesas. Tampoco especifica un protocolo para destrabar tipos de problemas, sino que especifica lo que se debe cumplir, pero no cómo se debe perseguir. Entonces hay cosas que se tienen que ir haciendo, y lo peor de todo, que pienso yo en un tema en que estamos hoy en día, es no hacer nada y pensar que, como siempre ha sido así, el statu quo debe permanecer. Y eso es lo que nos han dicho hoy en día claramente, que no queremos el statu quo y tenemos que ir caminando hacia ello. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, eso es lo que tenemos que trabajar hoy en día y que tenemos que ir implementando. Lo peor es decir no se puede hacer nada, ya está todo hecho, y yo la verdad que no creo que es así. La voluntad es lo que debe primar acá. Tenemos que ir caminando hacia soluciones y realizar acuerdos.
reitero, lo peor que puede uno decir en este instante es ser tajante y decir, ¿sabes qué? No has avanzado nada en 46 años y pensar que el mundo no ha cambiado y que se deben mejorar las cosas. Y eso hoy en día es lo que nosotros estamos abocados, y el sentimiento que tenemos, el equipo que lidera nuestra intendenta, el equipo que lidera el Ministerio de Transporte, el embajador Monk, el embajador Bielsa, es lo que vamos a tratar de hacer ahora. Nos alegramos, ¿no? Nos alegramos que así haya ocurrido y ojalá se puedan concretar estos anhelos muy genuinos del mundo del transporte, tanto de los propietarios como de los choferes. Quiero hacer un apunte, Marco, con mucha fraternidad, ¿no? Yo creo que los errores comunicacionales o la falta de comunicación solo conlleva a la especulación. Y el gobierno regional y sus seremis quedaron en silencio durante muchas horas. Durante 72 horas, prácticamente herméticamente cerradas las puertas de todo el gobierno regional para dar a conocer informaciones que la ciudadanía tiene que conocer, no los medios. Si aquí no se lucha por un golpe noticioso, a estas alturas no se lucha por dar una información antes, dar una información después. Además, nosotros tenemos opinión y no información fundamentalmente, ¿no? Pero estábamos huérfanos de una información y la ciudadanía quería saber, ¿entramos en cuarentena? Porque el Colegio Médico dijo que se debía entrar en cuarentena. Y las informaciones que recogíamos nosotros extraoficialmente de las autoridades de salud nos hacían pensar que ayer entrábamos en cuarentena y no entramos en cuarentena. No sabíamos definitivamente qué ocurría con la toma del camino. ¿Hasta cuándo se prolongaba esto? Si había o no había desabastecimiento ya en la región. Porque nos llamaban por teléfono, decían ya las góndolas están vacías, va a haber problema con la benzina, va a haber problema con el gas. Entonces, ¿para qué dar espacio a esa especulación? Cuando se puede decir, ¿sabe qué? Estamos en conversaciones, estamos avanzando. Este es un tema que nos tiene ocupado. Ya vamos a informar oficialmente, pero que se haga una vocería una vez al día, informando de lo que se está haciendo. Tienes un punto súper importante. Y creo que hay que recoger el guante referente a que, quién sabe, la frecuencia de las informaciones no fueron las adecuadas, pero sí los hechos demuestran que estábamos trabajando en la solución. Bien. Y eso es un hecho de la causa. Hoy en día, bien decías tú, hay mucha gente que se dedica a especular. Y los medios serios como donde trabajas tú y un programa tan serio como el tuyo hace estas reflexiones y separa aguas, separando los especuladores de la verdad que realmente está ocurriendo. Nosotros trabajamos muy duro para que no ocurrieran desabastecimientos, trabajamos muy duro para lograr la solución y finalmente los resultados de esto. Yo sé que estamos en una sociedad hoy en día donde estamos bombardeados por información por todos lados y la gente busca la inmediatez, pero no no estoy diciendo que lo estás diciendo tú, pero no quiero ir al concepto de algunos medios, que no es el tuyo, que quieren casi un reality show. Nosotros no estamos haciendo eso. Lo que estamos buscando hoy en día es que las informaciones, y yo creo que tienes un punto muy bien establecido, tienen que fluir mejor y reconocemos ese tema y vamos a mejorarlo. Pero también hay que reconocer que trabajamos muy duro para que no ocurriese desabastecimiento. Había muchas personas que estaban tocando una campana de emergencia diciendo que estaba todo agotado y que todo el mundo tenía que salir a correr a buscar lo último que había, y no fue así. Claro. Segundo, se encontraron los medios para poder abastecer de combustible a todo porvenir, a toda la Tierra del Fuego, perdón. Se encontraron los medios para que llegaran los remedios y las farmacias estuviesen abiertas. E incluso se trajeron mercaderías por parte de las grandes empresas por otros medios para poder abastecer a toda la comunidad. Entonces, acá, haciendo la raya para la suma, hay que recoger el guante en el punto que tú dices, pero también a quienes tocaron las campanas de emergencia. Me acuerdo haberlo dicho esta semana, al principio de la semana o a finales de la semana pasada, no me acuerdo bien contigo acá en el programa, las emergencias no eran tales, porque nosotros trabajamos... Tenemos que irnos, Marco. Sin duda, Vladimiro, y agradezco el espacio y la deferencia, Vladimiro, de permitirnos comunicar esto y agradecer la gentileza. Muchas gracias Marcos Mella, Seremi de Transporte y Telecomunicaciones. Hacemos un alto, seguimos hablando de educación, hablamos de cultura, se viene Víctor Hernández, nos acompaña Ricardo Yarzo.